Caracol Radio está en Cúcuta para celebrar el bicentenario de la Constitución de 1821 y quién más para hablar de este tema con el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Antonio José Lizarazo. Magistrado, bienvenido a Caracol Radio. Muchísimas gracias, muy amable. La importancia de conmemorar el bicentenario aquí en Cúcuta. Bueno, primero porque fue en esta región en donde nació la Constitución y el Estado, por lo tanto, la República de Colombia, hace 200 años. De tal manera que es un homenaje a la región, por eso tomamos la decisión de convocar el 16º encuentro de la jurisdicción constitucional aquí en la ciudad de Cúcuta y en la ciudad de Villa del Rosario, para reflexionar precisamente sobre la Constitución, sobre la historia de la Constitución, sobre cómo ha evolucionado y particularmente desde la perspectiva de los derechos de ciertas poblaciones que actualmente la Constitución considera sujetos de especial protección. Entonces vamos a reflexionar sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos del campesinado, sobre los derechos de las comunidades étnicas, sobre los migrantes y sobre el derecho a la paz. Esas son las reflexiones principales que vamos a hacer en estos días y las vamos a hacer con una perspectiva histórica, cómo a lo largo de 200 años han evolucionado esos derechos hasta llegar al reconocimiento que hoy tienen en la Constitución de 1991. Claro, magistrado, la Constitución de Villa del Rosario significó la unión entre dos pueblos, ¿no? La colombiana y la venezolana. Hoy en día, 200 años después, se ha visto un poco compleja la relación entre ambos países, pero se conmemora el bicentenario incluso en momentos en que se abre la frontera. Digamos, para mí como norte santanderiano y como cucuteño, obviamente, ese es un tema sensible, porque la historia del norte de Santander y particularmente la historia de toda esta cuenca del lago de Maracaibo es una historia común durante muchísimos años, es un intercambio permanente de las personas, incluso de las familias. Hay muchas familias que son binacionales, de tal manera que ese problema, digamos, que se ha presentado en la frontera es un problema que afecta mucho a la región y afecta mucho, por lo tanto, a la relación bilateral, y uno desearía que pudiera restablecerse, ojalá en el menor tiempo posible, de nuevo la relación bilateral tan importante, pero sobre todo la relación fronteriza. Magistrado, por último, hablemos de la declaración de Villa del Rosario, conjunta entre las altas cortes. Ustedes allí hablaban de que la violencia ha obstaculizado la vida democrática en el país. ¿A qué se refieren y cuál es el llamado que hacen al gobierno? Sí, permanentemente los hechos de violencia que afectan no solamente la infraestructura y el patrimonio público, sino que también afecta la vida de dirigentes sociales, de líderes sociales, de excombatientes que firmaron el acuerdo de paz y de colombianos y de toda condición, evidentemente genera unas afectaciones muy graves, por una parte en la vigencia misma de la Constitución en muchos territorios de la República, y eso por supuesto impide que los ciudadanos puedan participar libremente en el proceso democrático, en la vida social, y consideramos que ese derecho a la paz que está consagrado en la Constitución, ese mandato de que el fin esencial del Estado es garantizar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, es una promesa constitucional que los colombianos de esta generación debemos tratar de honrar, de cumplir.